Dios les bendiga, hermanos y amigos. Sean todos cordialmente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Y en este vídeo, hermano, vamos a hablar del poder que tienen las alabanzas cuando nos encontramos en proceso, en angustia, en problema, enfermedades, dificultades de la vida. Cuando están esos altos y bajos en situaciones de la vida, porque somos seres humanos. No debemos de ignorar, hermanos, que como hijos de Dios, todos nosotros nos encontramos en una guerra entre el bien y el mal. No debemos de ignorar que como hijos de Dios, ¿verdad? Estamos en una batalla de fe entre el bien y el mal. Estamos en constante guerra. Tenemos guerra todos los días. Y a mí me impacta, hermano, a la luz de la palabra en Segunda de Crónicas, en el capítulo 22, el poder que tienen las alabanzas. Cuando yo leía este verso tan hermoso, o esta palabra que Dios habla a nuestra vida, a mí me impactaba cómo el pueblo de Israel se encontraba en grandes desafíos de guerra. Se encontraba en constante guerra contra sus enemigos, porque sus enemigos querían aniquilar al pueblo de Israel, así como actualmente. ¿Quién es nuestro peor enemigo? Satanás, que nos quiere aniquilar, nos quiere amedrentar con sus mentiras, ¿verdad? Él es nuestro enemigo, y a la luz de la palabra a mí me impacta ese poder que tienen las alabanzas cuando nos encontramos en proceso, en situaciones de guerra, Y vamos a leer, hermanos, dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas 22, y dice así: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Gloria a Dios. Dice que cuando el pueblo de Israel iba a confrontar a sus enemigos, ellos comenzaron a entonar alabanzas. Y Jehová dice que los puso a sus enemigos, que los unos y los otros se confundieran y que se matasen. Eso es lo que hace el poder de la alabanza. Porque dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 22, 3, que Dios habita en las alabanzas de Israel. Dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Dios habita en la alabanza, Él habita en la alabanza. Así dice una alabanza. Y esto es hermoso, hermanos, aprender y entender el poder que tiene las alabanzas en nuestra vida. Esos instrumentos musicales, las alabanzas, ese poder que confunden a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque en la alabanza Dios habita. Así que, hermano, no debemos de ignorar el poder que tienen las alabanzas. Cuando usted está enfermito, ¿verdad? Usted puede poner esas alabanzas de esos salmos que nos administran, ¿verdad? Esa paz en nuestro corazoncito, en lo más interno, ¿verdad? Que a veces llega esa tristecita, pero se va en el nombre de Jesús, porque hay poder en las alabanzas. Aquí vemos, ¿verdad? A un pueblo, ¿verdad? Que tenía miedo, tenía temor, porque la multitud de sus enemigos eran muchos. Y el Señor, ¿verdad? Habló a su profeta y le dijo: esta guerra no es de vosotros, sino de Dios. Que el Señor nos enseñe, hermano, que aprendamos y que tenemos que confiar, porque esta guerra no es nuestra, sino de Dios. Es el que pelea nuestras batallas. Solamente que nosotros, ¿verdad? Tenemos que aprender a escuchar a Dios, a obedecer al Señor y a dejarnos que el Espíritu Santo nos guíe con sus estrategias. Aquí vemos, ¿verdad?, a un pueblo que cuando iba a confrontar a sus enemigos,
ellos empezaron a entonar alabanzas y Jehová los confundió. O sea, Jehová los entregó y ellos se mataron unos a otros. A Dios sea la gloria. Y vemos también cuando el rey Saúl, hermanos, dice las escrituras que el espíritu de Jehová se apartó del rey Saúl porque él era un rey desobediente. Y vino un espíritu malo de parte de Jehová que le atormentaba. Y dice que buscaron a alguien que tocase instrumento de música y encontraron al rey David. Y dice que cuando el rey David tocaba el arpa, dice que el espíritu malo se iba. Y dice que el rey Saúl se sentía aliviado, se sentía tranquilo. Aquí vemos el poder de los instrumentos, el poder de la alabanza, que Dios habita en la alabanza. Así que como hijos de Dios, hermano, el Señor nos enseña que nosotros no estemos allí, ¿verdad? Cuando vamos a la congregación, estar allí, ¿verdad? Solo ser espectadores y solo mirando. No, hermano, si hay panderos, toque pandero. Levante sus manos, use sus palmas, su voz, cántele al Señor, porque hay poder en la alabanza para derrotar a nuestros enemigos que nos quieren amedrentar, nos quieren robar la paz, nos quieren robar ese gozo para que nosotros no le alabemos al Señor. Levántese en el nombre de Jesús, hermano. Hay poder en la alabanza. Aquí lo dice el Señor. Aquí lo dice el Señor. No debemos de ignorar que estamos en constante guerra, pero Dios, ¿verdad? Nos ha dado esas armas poderosas, como es la alabanza, como es la palabra de Dios, como es el ayuno, como es congregarnos, ¿verdad? Como es, hermano, la oración. Pero en este vídeo estamos hablando del poder de la alabanza. Basado en mi experiencia, hermanos, cuando yo leía esta palabra, administraba mi vida, porque en un tiempo de mi vida yo me encontraba con mucha perturbación de los malos pensamientos. Y como yo no entendía al principio que era ansiedad y que era una batalla de fe, y que yo como hija de Dios que estaba dando mis primeros pasos de fe, estaba en constante guerra, yo no entendía que porque había llegado, no entendía. Y era tanto la perturbación que llegaba cuando yo ponía esas alabanzas de júbilo. Y yo me sentía atormentada, aburrida, me sentía enojada. Y yo decía, ya no quiero escuchar esa alabanza, ya me aburrió. Ya no quiero. Y sentía como ese impulso de enojo, de rebeldía, de aburrimiento, de estar escuchando. Ya sentía que eso estaba... Me estaba irritando. Y mi espíritu, hermanos, dentro de mí había como una esperanza que yo podía salir de ese tormento. Pero gloria a Dios, porque a medida, ¿verdad?, que el Espíritu Santo me ha ido enseñando, me ha ido instruyendo, he ido comprendiendo, y yo comparto con ustedes, porque tal vez pueden estar en esta condición. A medida, ¿verdad?, que el Espíritu Santo me ha ido guiando, he ido comprendiendo que como el enemigo vino a poner a levantar esa muralla, a poner esos malos pensamientos en mi cabeza, entonces eran invasores destructivos en mi mente. O sea, la carne se oponía al espíritu. El espíritu estaba deseoso de escuchar las alabanzas, la palabra, de alimentarme, ¿verdad?, de todo lo bueno. Pero mi cabeza, esa muralla que el diablo había puesto a causa de mi desobediencia, de caminar una vida de Dios, de ejercer el pecado, entonces estaban esas fortalezas en mi cabeza y era el tormento. Aquí él había tomado ventaja, pero cuando llegaba la palabra de Dios, el ayuno y las alabanzas, cuando yo ponía esas alabanzas de júbilo, era ese tormento. Esto le estoy diciendo en el principio. Le estoy diciendo en el principio, pero a medida que fui avanzando con la ayuda de Jesús,
todo eso se fue saliendo, todo eso se fue calcinando, se fue deshaciendo, y ahora yo escucho mis alabanzas. No, ahora yo me gozo. Ahora es un cambio de vida. Ahora yo no siento perturbaciones. Yo digo, voy a poner una alabanza. Me administra, me habla el Señor. Me habla el Señor por medio de una alabanza. ¿Por qué? Porque en la alabanza Él habita. Entonces, ¿qué pasó? Que mis enemigos fueron confundidos y tuvieron que salirse, porque esta mente y este corazón y este cuerpo no le pertenece a esos ladrones invasores que habían venido a hacer estragos en mi vida. A Dios sea la gloria, porque Él limpió mi mente, sanó mi corazón y hizo todo lo que ahora yo puedo hablar. Este es el poder de las alabanzas. No lo vamos a negar. Al principio, hermano, no es fácil. Uno siente, ¿verdad?, que te están martillando. Sientes que es una tortura. Sientes impulso, aquello de todo aquel desbalance, toda aquella inseguridad y cómo voy a salir y esto, ¿verdad? Claro, porque son enemigos que te están atormentando, que te quieren debilitar. Pero hay poder en la alabanza, como dice, ¿verdad?, en el libro de Crónicas. Como pueblo de Israel, ellos tenían miedo. Como humanos que somos y como humanos que ellos eran, como pueblo de Israel, ellos tenían miedo, estaban temerosos. Y el Señor les dijo, no temáis, ni estéis amedrentados, porque esta guerra no es vuestra, sino de Dios. Y así el Señor nos enseña a nosotros, que no tenemos que estar amedrentados ni temerosos, porque esta guerra no es nuestra, sino de Jehová de los ejércitos. Y esto es basado en mi testimonio, y yo comparto, hermano, lo que Dios a mí me ha enseñado, lo que Dios, ¿verdad?, me ha permitido conocer por medio de la palabra, el poder que tienen las alabanzas. Es importante como hijo de Dios que tengamos buenos hábitos, aprender a poner esas alabanzas cuando nos encontramos, ¿verdad?, en pruebas, en quebrantos, en problemas, o cuando nos enfermamos. Hay que poner esas alabanzas que nos administran, y Dios tiene todo bajo control. Nada nos va a pasar. Ya vimos el pueblo de Israel aquí, un pueblo victorioso porque Jehová peleaba sus batallas. Pero aquí estamos hablando de el poder de las alabanzas, el poder que tienen los instrumentos para cantar alabanzas, Así que, hermano, desde hoy vamos a poner esas alabanzas, y no permita que el enemigo esté minando su mente con esas mentiras, que no lo vas a lograr, que Dios no está, que vas a perder, que para qué hace, para qué oras, para qué te esfuerzas, para qué vas a la iglesia, para qué lees, tú no ves mejoría. Persista y obedezca y escuche lo que el Espíritu Santo está hablando a su vida, así como el Espíritu Santo ha hablado a mi vida. Yo le creo al Señor. Yo claro que sí le creo cuando dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. En lo personal, cuando yo me he sentido así, decaidita, porque pues a veces, ¿verdad?, llega que a veces uno se siente así como que no me salió esto y pues, fallé. Y te quieres sentir como tristecita, pero yo digo, no, voy a poner una alabanza. Y al ratito ya ni me acuerdo de la tristecita o del desánimo que quiere llegar a mi vida. Yo digo, no, Dios tiene el control. Si no grabé ahora, lo voy a grabar mañana. O si grabé una parte, voy a grabar mañana. Me suele pasar cuando a veces quiero grabar ahora y a veces yo no puedo y digo, no, mañana. Entonces me siento como
con ese compromiso con Dios, A Dios sea la gloria, hermanos. Ese es el poder que tienen las alabanzas. Las alabanzas nos dan ánimos. Las alabanzas nos reaniman para seguir adelante. El Señor nos administra por medio de las alabanzas. Así que desde hoy, hermano, a comenzar a escuchar esas preciosas alabanzas de júbilo y fuera la tristeza, fuera el desánimo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios les bendiga, hermano, y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, hermanos.